La educación, una de las principales debilidades de la sociedad colombiana y sin lugar a duda, uno de los pilares básicos para lograr el desarrollo sostenible de una nación. Mucho se ha hablado por estos días de este tema. Grandes marchas se han gestado a lo largo y ancho del territorio, exigiendo por supuesto mejoras. Pero para comenzar, lo primero es ubicarnos y entender con claridad dónde estamos parados en lo que a este pilar fundamental se refiere. Según el DANE, al 2017, la tasa de analfabetismo se había reducido a niveles del 5.24% del total de la población, acercándonos así cada vez más a la meta del 4% para ser declarados territorio libre de este mal. Buen avance en ese frente. Por otra parte, en términos de educación básica y media, la cobertura llegó al 97.3%, distribuida de la siguiente manera. En transición, la cobertura fue del 84%, en primaria del 100%, en secundaria, que corresponde a los grados sexto al noveno, fue del 100%, y en media, que corresponde a los grados décimo y 11, alcanzó el 79.5%, y se estima que en 2018 llegará al 83%. Nuevamente, buen avance en este frente. El gran debate se centra en la educación superior. Entonces vale la pena que entendamos cuál es el problema. En Colombia tenemos aproximadamente 4.3 millones de jóvenes entre los 17 y 21 años en búsqueda de educación superior. Sin embargo, la cobertura actual del sistema educativo solo alcanza para el 53% de estos jóvenes, lo que representa aproximadamente 2.3 millones de estudiantes, de los cuales el 50.7% de los estudiantes se cubre a través de las universidades públicas y el 49.3% restante a través de universidades privadas. Es decir, en Colombia quedan cada año 2 millones de jóvenes sin posibilidad de acceder a la educación superior. Entendamos ahora un poco de la parte presupuestal y por qué se dice que no es suficiente. En efecto, en los últimos 4 años, la educación ha sido el segundo rubro más importante del presupuesto de la nación, representando aproximadamente un 15% del total, que para 2018 alcanzó la cifra de 37.5 billones y que planea ser cerca de 41.2 billones en 2019. Únicamente lo supera el servicio de la deuda, es decir, los pagos de las obligaciones derivadas de la deuda tanto interna como externa del Estado, y está por encima de rubros como defensa, que representa un 13.4% aproximadamente, y de trabajo, con un 11.9% aproximadamente. Pero, ¿en qué se gasta la plata? ¿Por qué no alcanza? De acuerdo al Ministerio de Hacienda, el servicio educativo gratuito y el costo de los 320.000 docentes representan cerca del 58% del gasto de este presupuesto. El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que cubre a cerca de 210.000 pensionados y atiende cerca de 937.000 personas en servicios de salud, representa el 23% del gasto. El funcionamiento de las 32 universidades públicas del país representa un 10%. Los créditos educativos, que incluyen programas como Serpilo Paga, representan un 4%, y la alimentación escolar cerca de un 2%. Estos son en general los presupuestos más representativos del gasto de educación anual del país. En palabras del rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, Miguel Torres Oviedo, en entrevista concedida al diario El Tiempo, existe un faltante anual de, óigase bien, 3.2 billones en funcionamiento y cerca de 15 billones en infraestructura, dado el incremento en el número de estudiantes atendidos en el país. Más estudiantes requieren lógicamente mayor número de docentes, infraestructura, investigación, etc. El problema está sobre la mesa y la búsqueda de soluciones estructurales es indispensable. Si por un momento nos permitimos soñar y pensar en soluciones estructurales, podríamos imaginarnos algunas alternativas como las siguientes. La primera tiene que ver directamente con un ataque más frontal a la corrupción, que según la Contraloría General de la República nos cuesta más de 50 billones al año. Una política más clara de seguimiento y control del gasto,
así como castigo y persecución a los culpables de este fenómeno, incluyendo reparación monetaria, cárceles de verdad en celdas regulares y la muerte política, podrían ser alternativas para recuperar al menos entre 5 y 10 billones cada año de las fauces de los lobos devoradores de lo público. En segundo lugar, podríamos pensar en la redistribución de rubros. Por ejemplo, al dar una mirada a los países del G7, más España, que es un referente histórico para nosotros, y Finlandia, que es un ejemplo educativo global, encontramos, por ejemplo, que ninguno de estos países el presupuesto para el gasto de defensa supera el 10% del total del presupuesto general. Incluso en el caso de Estados Unidos, un país involucrado en conflictos de manera casi permanente desde hace más de 70 años. ¿Podría ser esta una alternativa? Aprovechando el proceso de paz con las FARC, ¿podríamos pensar en un ejército con menos integrantes, pero mucho más calificados y entrenados? La tercera alternativa, y la que con mayor frecuencia se usa en nuestro país, pero la menos popular a la vez, es una nueva reforma tributaria, que de hecho ya se cocina entre Palacio y Capitolio. Finalmente, podríamos pensar en hacer más eficiente el modelo educativo en general, por medio de una mayor virtualización de los programas, de manera que los costos de infraestructura y profesores no necesariamente crezcan proporcionalmente al número de estudiantes, y que de esta manera el incremento en costos para el Estado no sea tan elevado. La discusión está servida. Y es absolutamente prioritario que como colombianos le demos una solución estructural a esta problemática. El futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país está en darle respuesta a esta situación. Colombia, ¿para dónde vamos?